Así fue el fallecimiento de los apóstoles de Jesucristo. Como muchos saben, todos los apóstoles padecían de persecución por causa de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de una tremenda predicación a los perdidos. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue lanzado a más de 100 pies de altura desde una esquina del pináculo sureste del templo, cuando se negó su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída sus enemigos, lo mataron a golpes con un garrote. Judas Tadeo fue asesinado a flechas, cuando negó a negar su fe en Cristo. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta perecer. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado y logró sobrevivir milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado en las minas de la prisión de las islas de Pagnos. Escribió su profético libro del Apocalipsis en Pagnos. Más adelante, Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Resa en la Turquía moderna y llegó anciano. Juan fue el único apóstol que murió en paz. Santiago, hijo de Zebedeo, como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial tomano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde el oficial caminó junto a él hacia ese lugar de ejecución vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Andrés fue crucificado en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado por 7 soldados, ataron su cuerpo con cuerdas a la cruz para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue dirigido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: «Hace mucho que esperaba y deseaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, colgado de ella». Bartolomé fue misionero en Asia y dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Tomás fue apuñalado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese mismo continente. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a el traidor Judas Iscariote, fue aprediado y más tarde fue decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerona en Roma. En el año 67 después de Cristo, Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que habían formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales para el cristianismo, las que forman una gran parte del Nuevo Testamento. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir, de la misma manera que Jesucristo lo había hecho. ¿Cómo murió la Virgen María? Según la tradición, su muerte ocurrió de esta manera. La Santísima Virgen María se encontraba orando en el Monte de León, cerca de Jerusalén, cuando se le apareció el arcángel Gabriel, con una rama de palma del paraíso en sus manos, y le dijo que en 3 días su vida terrenal llegaría a su fin y que el Señor se la llevaría consigo. El Señor dispuso que para ese entonces los apóstoles de distintos países se reunieran en Jerusalén. En el momento de su muerte, una luz extraordinaria iluminó la habitación en la cual yacía la Virgen María. Apareció el mismo Jesucristo rodeado de ángeles y tomó su alma. Los apóstoles enterraron el cuerpo de la Madre de Dios de acuerdo a como Jesús se los había encomendado. La enterraron al pie de la montaña de León, en el jardín de Getsemaní, en la misma gruta donde estaban los cuerpos de sus padres y el de San José. Durante el entierro ocurrieron muchos milagros. Con solo tocar el lecho de la Madre de Dios, los ciegos recobraban la vista, los demonios eran alejados y cualquier enfermedad se curaba. 3 días después del entierro de la Madre de Dios, llegó a Jerusalén el apóstol Tomás, que no pudo llegar a tiempo. Este se entristeció mucho por no haber podido despedirse de la Virgen María y expresó su deseo de venerar su cuerpo. Cuando abrieron la gruta donde fue sepultada, su cuerpo no fue encontrado y solo quedaban las mantas funerarias.
Los asombrados apóstoles regresaron a sus viviendas al anochecer. Mientras rezaban, escucharon un canto angelical y al levantar la vista, pudieron ver a la Virgen María suspendida en el aire, rodeada de ángeles y envuelta en un brillo de gloria celestial. Ella les dijo a los apóstoles: «Alégrense, estaré con ustedes todos los días». Comenta: «Amén» y sígueme para más.